Efectivamente, nosotros hemos sido convocados por el Ministerio de Seguridad de la Nación a varios fines, no solamente a eso. Hemos sido convocados a los fines de coordinar la actuación de la Policía Federal en la provincia de Catamarca, la actuación de Gendarmería en los puestos de frontera, particularmente para las provincias que son fronterizas, como nosotros, Salta, Jujuy, etc. Con respecto a la transferencia de software, es decir, Interpol transfiera software a las provincias para tener una base de datos actualizada con respecto a las personas extraviadas o a las personas con orden de captura nacional o internacional, pedido de detención, etcétera, que hasta el día de la fecha no existe. Y entre varios temas que se han tratado, como también, por ejemplo, el tema de los recursos, incorporación de equipamientos para las fuerzas de seguridad de las provincias, mobiliario, vehículos, etcétera, también ha sido puesto en consideración de los representantes de provincia el tema del protocolo, que es para reglamentar el tema de las protestas en la vía pública. Cabe destacar que esto es una resolución ministerial emanada por el Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de la doctora Bullrich. Solamente tiene aplicación en lo que es el ámbito federal, es decir, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los territorios provinciales donde es jurisdicción federal, como por ejemplo las rutas nacionales. Al respecto de esto, bueno, como es de público conocimiento, se han establecido varias pautas que no necesariamente tienen que ser acompañadas por la provincia, porque, insisto, esto es una resolución ministerial de carácter federal y que tiene aplicación en esa órbita y no es obligatorio, ni mucho menos en las autonomías provinciales, donde todas las provincias tienen la facultad de dictar los respectivos procedimientos y reglamentación con respecto a este tema y a otros tantos que son de competencia exclusiva de la provincia. Puntos en particular en relación a esto. Lo que se hace es tutelar de manera específica lo que es el derecho a libre circulación de las personas y los bienes por las vías terrestres, por los caminos terrestres. ¿Cómo se reglamenta esto? Insisto, esto es órbita federal. Con una notificación previa, hay dos tipos de manifestaciones, las que son convocadas, digamos, previamente y notificadas a la autoridad, y las otras que son de reunión espontánea. En estos ambos casos lo que se hace es tratar de llegar a una vía de negociación para liberar las vías de tránsito y al conflicto social que exista, de darle una solución por medio de las áreas correspondientes, y en el caso de que esto no pueda ser solucionado, lo que se hace es procurar liberar las vías de circulación dándole intervención a las fuerzas federales de seguridad, tales como Gendarmería, Policía Federal, etc. Lo que se hace es distinto a lo que se venía haciendo, o lo que se pretende hacer en realidad, porque todavía no se aplicó, es liberar completamente las vías de circulación y no liberarlas a medias, como sucedía antes, liberando algún carril, y lo que se pretende justificar también, o lo que se pretende hacer, es resguardar a los medios de prensa en algún lugar, respecto a lo cual estuve anoticiándome de que la ARGRA ya estuvo pronunciándose en contra en relación a lo que se denomina corralito periodístico. ¿Es posible que la provincia se adecue a esta normativa? Nosotros, para adecuarnos a esa normativa, necesitamos sí o sí pasar por los pasos previos que establece la Constitución de la provincia. Nosotros necesitamos una modificación a la ley provincial, que es la ley contravencional, el Código de Faltas, que establece toda esta cuestión. Nosotros necesitamos un dictamen previo para remitir cualquier proyecto del Ejecutivo, necesitamos un dictamen previo de Asesoría General de Gobierno, contar con los elementos necesarios, justificar la no violación de derechos de ninguna de las partes, porque la cuestión acá es de que estamos hablando de dos derechos con jerarquía constitucional. Estamos hablando del derecho a peticionar a las autoridades, el derecho de huelga, de libre manifestación, que está en el artículo 14 y 14 bis de la Constitución, y por otro lado tenemos el derecho a libre circulación, que está en el artículo 11 y 12 de la Constitución Nacional. Entonces, en la pugna por estos dos derechos consagrados constitucionalmente y que también están en los tratados internacionales de derechos humanos, lo que hay que hacer es una valoración axiológica para ver cuál de estos tiene primacía con respecto al otro. O lo que pensamos nosotros, en definitiva, que es tratar de coordinarlos dándole vigencia a ambos derechos. Y a su vez también la libertad de prensa está en juego. Totalmente. O sea, la libertad de prensa está tocada, digamos,
de manera accesoria, porque lo fundamental en esto es el derecho a libre petición, el derecho a huelga y el derecho a libre circulación. La libertad de prensa es trastocada, digamos, paralelamente, en tanto y en cuanto la protesta sea difundida por los medios de comunicación, en cuyo caso nosotros consideramos que no se puede avanzar sobre la libertad de prensa, que es uno de los pilares fundamentales del sistema democrático y del sistema republicano de gobierno. Tanto es así que los mayores doctrinarios y los jueces y todo el mundo lo consideran el cuarto poder a la prensa, y nosotros de ninguna manera creemos que sea viable restringir el derecho de la prensa, la participación de los periodistas. Al contrario, en muchas oportunidades la prensa es de suma utilidad para verificar responsabilidades, para contextualizar las marchas, las protestas, las huelgas, y en muchas oportunidades la justicia toma estos elementos, digamos las filmaciones, las grabaciones, como elementos de prueba para contextualizar algún delito, que de otras maneras sería imposible. Así que la importancia de la prensa es fundamental. Doctor, por último una pregunta. Este protocolo, cuando empiece a aplicarse, en caso de que se aplicaría, ¿no podría llegar a traer algunos inconvenientes, teniendo en cuenta que de alguna manera habilita a la fuerza policial a reprimir a los manifestantes o a tomar ciertas medidas? Yo reitero lo que dije anteriormente. Nosotros en la provincia todavía no tenemos un sistema similar al que se está aplicando en la nación. Ahora, si la pregunta va encauzada por el sistema federal que se quiere aplicar por el protocolo, yo personalmente considero que habría que reverlo, que habría que retocarlo, habría que pulir algunas cosas, porque considero que los derechos constitucionales no están perfectamente equilibrados en la balanza para permitir, digamos, la plenitud de los derechos constitucionales de todos. En definitiva, estamos hablando de derechos humanos. Y puntualmente con lo que usted me pregunta, yo creo que estamos en un contexto social difícil, muy complicado. Considero que las políticas económicas que se vienen aplicando desde el gobierno federal no son, digamos, adecuadas, no son oportunas. Inclusive en relación al amparo que hemos hecho con el diputado Argerich, consideramos que es sumamente invasiva de los derechos sociales, de los derechos económicos de las personas, de la capacidad adquisitiva. En ese contexto, yo creo que es una medida un tanto peligrosa.